¿Qué tal? Muchas gracias por estar en sintonía de un episodio más de Aviva el Podcast. Muchas gracias ahí sí que por la sintonía, por el apoyo a los episodios anteriores. Y antes de dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy acá en el estudio, pues les queremos recordar que estamos ahí en las diferentes plataformas, en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que ustedes puedan estar al tanto de todos los temas que estamos compartiendo. Y también en audio, en Spotify, también ahí están subida todo lo que es nuestra segunda temporada con nuestros, ahí sí que las personas que nos estuvieron acompañando, entonces pueden estar al tanto de todo lo que está sucediendo. También le damos las gracias a Marpensa por el patrocinio y por creer en seguir llevando la palabra del Señor hasta donde alcancen estos medios, y muchas gracias por todo el apoyo. Recuerden que pueden visitar www.marpensatv.com y estar al tanto de todo lo que sucede en cuanto al deporte local, departamental y nacional. Entonces ya saben a dónde estar al pendiente y actualizados. Entonces el día de hoy traemos un tema, como todos los temas, bastante importante, y esperamos de que sea de crecimiento espiritual para nuestra vida y que lo podamos poner en práctica en las áreas en las que nos desenvolvemos, tanto fuera de la iglesia como dentro de la misma, y recordar siempre que todo lo que hacemos tiene que ser con excelencia para Dios, aunque la situación esté muy difícil o complicada. Recordemos de que el Señor siempre está al lado de nosotros. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de fama, la fama y Dios, que en estos tiempos pues se ha vuelto un tema bastante trascendente. Hemos comenzado a ver cómo personas, en este caso los términos influencer, cómo han ido ganando terreno a lo largo de este corto tiempo de la explosión de las redes sociales, y vivimos en ese mundo digital donde tratamos de comprender muchas veces de cómo nuestro trabajo puede influenciar a otras personas. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros intentamos ponernos adelante de lo que hacemos? Y esto referente, como siempre, a la cuestión cristiana, a nuestro trabajo cristiano. Y entonces en esta hora pues no estoy solo, le voy a dar la bienvenida a las personas que están conmigo. Luis. Luis es el día de hoy, muy buenas. El día de hoy está Luis Vides y Luis Vélez. Muy bien, Dios les bendiga a cada uno. Muchas gracias por estar en sintonía una vez más de Aviva el Podcast. La verdad es de que es de mucha bendición para nosotros poder estar nuevamente acá con un tema interesante, y siempre compartiendo acá con Josué, y en este caso el día de hoy con Luis también. Y el tema que estamos mencionando el día de hoy es bastante bueno, y cómo la peligrosidad que tiene el no saber dividir las cosas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones algunas personas han cruzado esa línea en donde, en lugar de darle la gloria a nuestro Dios, pues se la dan a sí mismos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es bastante bueno el tema, y que lo vamos a estar viendo el día de hoy. Así que bienvenido, Luis. Feliz. Para aclarar, ¿verdad? Sí, gracias. Pues muchachos, Dios les bendiga. Dios gracias bendiga. Ahí por la invitación. Amén. Y gracias también a cada uno de los que se están conectando en esta oportunidad, ¿verdad? Gracias por abrirnos las puertas de su casa, sus pantallas también, ¿verdad? Me siento muy contento de poder estar acá con ustedes, y pues lo importante es hablar palabra que nos edifique, ¿verdad? Así es, y como decíamos, es algo muy actual estar tocando este tema. La verdad es que no es algo indiferente. Nosotros estamos, yo escuchaba, les preguntaban a una psicóloga, le decía que cuánto tiempo pasaban más o menos conectada una persona que se dedica a las redes sociales, y le digo, mínimo yo paso con mi teléfono de 14 a 15 horas en un dispositivo. Entonces vemos ahora las personas cuánto tiempo le dedican a las redes sociales. Entonces entendemos desde ese punto pues ha sido y es un lugar bastante amplio donde la iglesia se ha comenzado a desenvolver, ha comenzado a desarrollar. Nosotros ahí pues gracias a Dios también tenemos la bendición de que esto se mira a través de redes sociales. Las iglesias también están en plataformas digitales, varios pastores o pastoras que podemos nosotros ver también están en redes sociales. Pero venía la pregunta de esta situación: ¿cuándo
nosotros desde algún punto hemos comenzado a hacer las cosas para Dios, pero como decía Luis, la peligrosidad muchas veces de ya no darle el lugar a Dios, sino que ya comenzar nosotros como que a intentar atraer la atención hacia nuestra persona, y ese es uno de los puntos iniciales que quiero traer a la mesa. Sí, yo creo que como cristianos debemos de saber que mayormente en este tiempo en donde la tecnología nos permite tener espacios, por ejemplo ¿verdad? O espacios en las redes sociales donde tiende a confundirse al final de cuentas qué mensaje es el que uno quiere dar. En la palabra del Señor nosotros encontramos mucho acerca de personas que fueron famosas, dignas de mencionar en la Biblia, ¿verdad? Cuando su actuar fue bueno, también cuando su actuar fue malo, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros nos labramos durante el tiempo de nuestra vida, pues una fama, podríamos decirlo, ¿verdad? O un testimonio, porque lo podemos comparar con esa parte. Pero la preocupante o la preocupación hoy en día está cuando nosotros, siendo hijos de Dios, tomamos y quitamos a Dios del lugar que le corresponde, ¿verdad? Y nos alejamos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Recordemos que nosotros pues hemos sido llamados a predicar el evangelio, hemos sido llamados a ser discípulos, hemos sido llamados a vivir una vida en obediencia, una vida en santidad, que guardemos la sana doctrina, que estemos ahí vigilantes esperando el día glorioso que Cristo vuelva. Pero como lo vuelvo a mencionar, cada uno de nosotros pues tendemos muchas veces cuando estamos trabajando en la iglesia, podemos perder la brújula o el norte, y ahí es lo peligroso. Así es. Sí, pues yo considero también, ¿verdad?, de que en cuanto al tema de la fama, hay muchas personas que lo buscan, están ansiosos por llegar a tenerla, y hay otras personas que tienen fama sin siquiera buscarlo, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos no sabemos en qué momento el Señor le va a placer de que nosotros seamos conocidos en nuestra comunidad, o por redes sociales, o por qué no decirlo, a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, que nuestro actuar siempre sea bueno, porque definitivamente podemos llegar a tener una fama buena, o también crearnos una fama que no sea la recomendable, ¿verdad? Sí, la verdad es que antes de comenzar a desarrollar, quiero tocar o queremos tocar 3 ejemplos en la Biblia de cómo el Señor pues los puso ante la vista pública del pueblo, y cómo después ellos con sus acciones comenzaron como a tomarse atribuciones que tal vez el Señor no les había dado, porque el Señor, recordemos, levanta a sus hijos para ciertos propósitos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya no continuamos buscando el propósito de Dios, sino que ya lo volvemos propósito personal? O sea, ahora lo que importa soy yo. Uno de esos, todos conocemos al rey Saúl. Sí. Lo hemos escuchado en las historias, qué fue lo que sucedió, de que fue ungido como rey y disfrutó de fama. Mientras él estuvo, ahí sí que el Señor lo tuvo al frente de su pueblo, él disfrutó de fama, pero perdió el camino, y debido a su desobediencia, ahí sí que Dios lo quitó, por así decirlo. Sí, es que a Saúl le dan la instrucción de estar al frente del pueblo de Israel después de ser ungido, ¿verdad?, como rey, y se le da instrucciones precisas. Por ejemplo, en 1 Samuel 15 vemos nosotros cómo el Señor le da palabra por medio de Samuel a Saúl de lo que él debía de hacer con un pueblo enemigo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel, comandados por Saúl, era matar a espada a todos, ¿verdad? Y no llevar absolutamente nada de las cosas que encontraran abandonadas, o del pueblo en donde ellos pasaran, ¿verdad? Dejar las cosas. ¿Qué sucedió? Hicieron todo lo contrario. Dejaron al rey vivo y llevaron del ganado más con mayor grosura, las cosas más, ¿cómo diría yo?, más valiosas, se las llevaron como parte de un botín, y solamente aquello que era como desechable, o aquello que era como malo o no tan bueno, lo terminaron destruyendo. Entonces, desde allí nosotros vemos cómo
cómo Saúl empezó a desobedecer a Dios, una instrucción tan sencilla y al inicio de su reinado, ¿verdad? Yo veo en la historia así como de Saúl, ¿no? Y lo he asociado con lo que uno logra ver en la sociedad, ¿no? Hay personas que como pareciera que no están como capacitados para llegar a tener puestos o para llegar a tener recursos económicos porque cambian su forma de actuar ya ante la sociedad. Y pongamos un caso de personas que lleguen a un puesto público, ¿no? Que ya hay algún poder, entonces piensan de que pueden hacer lo que sea, o que están por encima de la ley, hablándolo terrenalmente. Y lo mismo le pasó a Saúl, ¿verdad? De que empezó a actuar conforme él creía de que podía hacerlo sin tomar en cuenta las opiniones del Señor, ¿verdad? Y es ahí donde una persona con fama tiene que tener también ese cuidado de no desviarse de lo que el Señor estipula, porque la palabra lo que ahí está es y nunca va a cambiar, así vengan 1000 plataformas más a querer cambiarlo, ¿verdad? Sí, y en el versículo número 10 y 11 de 1 Samuel 15 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense decir que me pesa haber puesto, o sea, como que dice qué mala decisión la que tomé de haberlo puesto. Y es lo que hablábamos nosotros, ¿verdad? Nosotros vemos que en la política muchas veces sucede esto, ¿verdad? Que el pueblo escoge a las personas, llegan a un puesto público y termina siendo tan nefasto. Ahí sí que su administración. Más que todo, tal vez hablemos de administración, porque la administración, por eso. Pero hay quienes que cambian también su forma de ser. Exactamente. Porque nosotros tal vez mirábamos a una persona total, como lo que decía Luis, mirábamos a una persona totalmente diferente antes. Ajá. Y después vemos que cómo cambia, como decíamos, el poder, cómo puede cambiar a una persona. Y en este caso, por ejemplo, que Saúl fue puesto por Dios, ¿verdad? Era como una cosa así bastante diferente, importante, grandísima, y haber tenido esa gran oportunidad de ser el primer rey de Israel y haberla perdido. Eso es lo que uno piensa hoy en día, que a veces se nos sube a la cabeza como la espuma, la fama o la aceptación de un pueblo, porque lo que él terminó haciendo fue como decir, bueno, este botín lo que va a hacer es que va a tener a los guerreros, a los soldados contentos, ¿verdad? Entonces llévenselo, no importa, me lo imagino yo así de esa manera, y no cumplir con la palabra, ¿verdad? Porque dejó al rey Agag de Amalek, lo dejó con vida, y cosa que el Señor mismo le había pedido que lo matara a espada, ¿verdad? Sí, la verdad, y hay otro, ya tocando, vamos al segundo ejemplo, que es ahí sí que sucesor del otro, el rey David. Y como lo decía Luis, hay personas de que buscan la fama y hay otras que el Señor se las concede. Y uno de estos era David, porque recordemos de que a él el Señor cómo lo escoge y cuál fue como ese primer trabajo que él tuvo, y después como de un día para otro cambia su vida radicalmente, de estar pastoreando a pasar a ser rey. Entonces es un cambio bastante drástico, y como el rey, recordemos de que el rey Saúl también lo manda a llamar y le dice, tráiganme para que en ese entonces, cuando él tocaba el arpa, ahí sí que los demonios que atormentaban al rey Saúl pues salían huyendo. Era una fama que el mismo Señor Jesús le estaba dando a David. Sí, qué importante, ¿va? Por ejemplo, así como David, imagínense, tuvo como para decir, ¿saben quién es el que toca cuando el rey no puede dormir? Aquí está. No, entonces, son cosas muy buenas, son virtudes, ¿verdad? Que el Señor le dio. Y así mismo nos puede dar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, va a depender de cada persona cómo se emplea, cómo lo sabemos llevar.
hablando en cuanto a las virtudes, dones, talentos que el Señor nos pueda dar, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que aquí vemos esto con el siguiente personaje también. Ustedes han visto que en la televisión hay algunos programas en donde ponen a muchas personas famosas, ¿verdad? Dentro de una casa y vemos cómo en realidad son y lo que en realidad tienen en el corazón y toda la forma de hablar y de comportarse. Pues algo así se miran estos 3 ejemplos que tenemos el día de hoy, porque estamos hablando de Saúl, estamos hablando de David y estamos hablando ahorita vamos a hablar ahorita de Salomón. Si vemos, Saúl fue puesto por nuestro Señor, ¿verdad? Fue puesto por Dios como el primer rey de Israel. Lo puso, como decía Luis, de estar ahí andando, ¿verdad? A estar en la cima, todo lo que conllevaba, ¿verdad? Luego vemos a David que viene a ser el sucesor de Saúl. ¿Por qué? Por esa desobediencia del rey Saúl. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel cuando iban a la batalla? Venían y cantaban, ¿verdad? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y entonces parecía como que era una guerrita entre los dos, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es el más famoso de los dos? Exacto. Porque ¿quién está haciendo más? Y sabemos nosotros que David venía de vencer a Goliat, ¿verdad? Y que eso le trajo una fama bastante grande. Y aún así, David, estando también después como sucesor de Saúl, sabemos que cometió errores, pero la actitud de David era lo diferente. ¿Por qué? Porque Saúl siguió con su soberbia, con su arrogancia, y David vino y ahí sí que lo decía, que era conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Ahí la palabra lo ha dicho, ¿verdad? Que enamoraba esa presencia del Señor, ¿verdad? Y ahora vemos a su hijo, que Salomón es uno de los personajes de la Biblia que se menciona en muchas otras culturas. Tuvo una fama tan grande con respecto a su sabiduría o la sabiduría que Dios le había permitido tener, porque recordemos que Salomón fue uno de los hombres más sabios, ¿verdad? Porque él pidió sabiduría. ¿Cómo iba a pedir sabiduría, verdad? Si era el hijo del rey, tenía todo de decir mi papá era David, entonces lo que él pidió fue algo bastante diferente y lo llevó a tener riqueza, lo llevó a tener, hablando así, la fama a nivel global, podríamos decirlo, porque como les menciono, es uno de los personajes que se menciona en muchas culturas por la sabiduría que él tenía. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que nosotros queremos hablar con esto? Vemos nosotros cómo el Señor lleva a las personas a estar en un punto en donde al momento de servirle, al momento de seguirle, pues van a experimentar, como decía Luis, ¿verdad? Momentos en donde se puede tener una oportunidad de predicar, una oportunidad de cantar, una oportunidad de servir, pero debemos de recordar de que debe haber en nosotros un corazón de humildad. Sí, la verdad, y aquí, después de estos ejemplos, pues hoy en día pues es uno de los retos como cristianos. Recordemos de que las redes sociales, como lo hablábamos nosotros, pueden ser esa herramienta que puede impulsar más el mensaje del Señor hacia otras personas. Pero aquí viene lo importante: como cristianos debemos de mantenernos enfocados, porque si yo les pregunto qué es fama, ¿qué me podrían decir a lo que ustedes piensan? ¿Qué es fama? ¿Qué es lo primero que se les podría venir a la mente? ¿Qué es fama? Bueno, podría ser como el reconocimiento que las personas le dan a una persona en específico, y esta puede ser un concepto bueno o un concepto malo, ¿no? Dependiendo de dónde lo miremos, ¿verdad? Es como ser como actual, estar en el ojo público, por ejemplo. Exacto. Yo lo miro, tal vez no lo voy a poner a niveles tan estratosféricos de fama, así como un cantante o como una persona que mueve masas, sino que cada uno desde su punto o desde el lugar donde está es conocido, porque el Señor así lo ha querido. Cada uno de los que estamos acá estamos puestos en diferentes lugares donde estamos trabajando, y por ende el Señor ya tiene un reconocimiento hacia cada uno de nosotros. Al estar al frente de un grupo de jóvenes es un reconocimiento público, y dicen, bueno, yo sigo a Luis. También estar al frente de una iglesia, Luis también, esa parte de decir, bueno, yo lo sigo a él. Estamos todos bajo la mira de otras personas. Entonces, ¿cómo no en esa parte, cómo no decir, es que todo lo que yo hago lo miran? ¿Cómo no caer a ese arco y decir, es que todo yo lo puedo? Yo considero de que eso ya va a depender de cada persona, ¿no? Lo importante para
lo voy a decir así, para nosotros, los que tenemos como la tarea de llevar el mensaje de salvación, tenemos que reconocer de que es de parte de Dios que nosotros recibimos las fuerzas, la sabiduría, las estrategias, porque, bueno, al menos ustedes me conocen a mí y saben de que cada vez de que a mí me toca, ya sea cantar o predicar, padezco de un nerviosismo y muchas veces yo le he dicho, Señor, por favor quítame esto, pero luego me dicen otros hermanos, mire, no le pida eso, ¿sí? Porque cuando yo ya no sienta ese nerviosismo es porque yo ya estoy dependiendo de lo que yo sé, de lo que yo puedo. Entonces al final empecé a comprenderlo y yo dije, bueno, Señor, con que tú te glorifiques cada vez de que yo abra mi boca para hablar de ti, es suficiente y siempre me sigue pasando. Espero en Dios de que cuando predicamos, si se escucha bonito, pues gloria a Dios, pero que el mensaje sea que las personas procedan a un arrepentimiento, ¿verdad? Exactamente, que se predique la palabra del Señor tal cual es, sin alterarla, sino que sea ese alimento que las personas necesitan, que sirvamos al prójimo como la Biblia también pide que lo hagamos. ¿Por qué? Porque muchas veces también tomamos nosotros el servicio a los demás como una plataforma y debemos de tener nosotros cuidado de no caer en ¿cómo les diría yo? En esa controversia. Esto es un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos ver tentados al momento de ver lo voy a mencionar, algún cantante cristiano, algún predicador que el Señor use bastante. Nosotros no sabemos lo que ellos han vivido, como lo dice acá Luis, ¿verdad? Luis al predicar siente ese nerviosismo y siente como esa situación de Señor, úsame, y Señora, que seas el que hables tú y no yo, ¿verdad? Así me imagino que lo haces. Entonces, y nosotros miramos a unas personas que son usadas por el Señor, lo vemos en videos, en YouTube, por ejemplo, o los escuchamos en alguna iglesia y vemos cómo el Señor los usa y decimos nosotros, podemos hacernos una falsa idea de intentar llegar a ser como. ¿Y por qué digo eso? Hubo una temporada, y lo voy a contar como testimonio, hubo una temporada en donde se imitaba mucho. Y esa es la delicadeza de lo del asunto de la fama. ¿Por qué? Porque puede ser buena o puede ser mala, pero se imitaba mucho. Yo me recuerdo de que una de las cosas que más se imitó hace unos 7, 8, 9 años más o menos atrás, ¿verdad? Eran unos tic. Cuando se predicaba unos tic. Y yo ahora veo a esas personas, y Dios me perdone por lo que estoy diciendo, pero hoy yo veo a esas personas que el Señor obró milagros en su cuerpo porque ya no hacen los tics. ¿Por qué? Porque ya no es algo que es como que muy notorio, porque es que con el perdón de las personas que algún día lo hicieron, a veces, como les digo, es algo como que de tanto ver, uno se termina pareciendo. Los discípulos, de tanto estar con Jesús, pues tuvieron que tomar algo también de Jesús, cómo era Jesús, ¿verdad? Porque uno también influye, pero ahorita no estamos hablando de la influencia, estamos hablando de que pensamos que hay una fórmula mágica que hay que replicar y que solamente esa es la manera en la que el Señor se va a glorificar. Sí, y yo creo que es un poquito distinto a la cercanía con ciertas personas. Exactamente. Yo me imagino que los discípulos con Jesús tuvieron que tener algún tipo de réplica, por decirlo así, de algunas cosas que él hacía, qué sé yo. Uh-huh. Pero no es lo mismo a que vemos a alguien que está a kilómetros y entonces empezamos a actuar de esa forma, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, ella adoptó algunas cosas de lo que yo hacía y muchas cosas, exacto, de lo que ella hacía lo adopté yo, pero no es lo mismo a querer ser como alguien que nosotros vemos en televisión, en redes sociales. Sí, y ¿por qué lo estoy mencionando? Porque nos hacemos una falsa ilusión de lo que queremos al final alcanzar. Uh-huh. Porque nosotros podemos ver un estadio lleno, por ejemplo, y a una persona predicando o cantando, pero no sabemos el proceso en el que el Señor llevó a esa persona hasta llegar a estar en esa plataforma. Sí, yo comprendía algo y algo muy, que eso creo que nos puede ayudar a todos, de que el Señor llama
a ciertas personas con ciertos trabajos dentro de su obra para la expansión del reino. Así como dice la palabra del Señor, ordenó maestros, pastores, cada evangelistas, cada uno tiene un propósito por el cual cumplir. Y como Luis lo decía, sí, eso pasó hace como unos 10 años, de que se volvió como esta forma de querer imitar hasta la forma de hablar de la persona, de imitar cada gesto, de incluso llegar a vestirse. Sí. Llegamos hasta ese punto y yo decía, pero es que el Señor le dio eso a él. Sí. Yo no puedo venir y pretender de que lo mismo que le pasó a él me va a pasar a mí. Y ahí ya empiezan a involucrarse otras cosas, por ejemplo, donde hablamos acerca de vestirnos igual, por ejemplo, la moda. Porque yo también me recuerdo en el tiempo en el que éramos más jóvenes, ¿verdad? Yo era más joven. Yo me recuerdo que se adoptaba la forma de vestir. Y lo voy a decir como de verdad, siempre eran chapulines, pantalones tipo pachucos, camisas con alguna serigrafía así de alguna cruz. Y un grupo de alabanza que era famosísimo en ese entonces, ese era el que uno escuchaba. Pero así crecimos, ¿verdad? Y se imitaban muchas cosas así. Entonces ya ahí empieza a meterse la moda, ya empieza a meterse otras cosas como otro problema agregado a aquellas personas que tienen una plataforma. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando se desvían, también tienen la plataforma y ahí pueden ser juzgados. Exactamente. Ajá. Sí, bueno, estos ejemplos son bastante evidentes en este tiempo, de que hay varios influencers cristianos de que se han vuelto, o sea, que han regresado, que han ido al mundo y ahí están. Esto yo miraba casos en Occidente de cómo hablaban de una hermana que cantaba antes y cómo después de que ella se casa, irreconocible, o sea, y en cuestión de tiempo, un tiempo corto, y digo yo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿en dónde estaba cimentada en realidad la persona? En solo llegar o pretender llegar a través de una plataforma a personas, o en realidad buscaba llevar el mensaje del Señor a través de lo que el Señor estaba haciendo. Pero como les digo, el testimonio ahí sí que queda a la luz. No podemos ocultar nada de lo que nosotros somos, y como les digo, porque hay gente que nos está observando. Sí, no, y pónganle, es delicado para una persona. Pónganle que tuvo un testimonio impresionante, predicaba, muchas personas le seguían, no directamente a él, sino que la forma en que se expresaba. Al final el Señor respalda a las personas que él quiere utilizar, ¿verdad? Y que las personas de que le siguieron, pónganle, en el año 2000, ven ahora en el 2025 y se dan cuenta de que no es ni la sombra de lo que antes era. Eso es demasiado peligroso, porque nosotros nos debemos de mantener en nuestra postura, debemos de ser firmes de que si aceptamos el reto de predicar, o de al menos ser, llamémoslo de una forma, figuras públicas, porque al menos ahorita nos están viendo y entonces estamos en el ojo de alguien, ¿no? Entonces, si aceptamos el reto, también tenemos que procurar mantenernos. Somos humanos, ¿verdad? Así como David, que él tuvo su problema, pecó, pero también se arrepintió y no buscó la salida a su problema en otras cosas, sino que fue directamente en Dios, ¿verdad? Lo que ahorita siento yo que es bueno mencionar con lo que está diciendo Luis es que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Dios, enfocarnos en Dios. ¿Por qué lo menciono esto? Porque van a haber figuras públicas, como dice Luis, que son dignas también de admirar, ¿verdad? De reconocer que Dios les ha dado ese privilegio. Y que han mantenido una vida correcta, por ejemplo. Y coherente a lo largo del tiempo. A lo que predica, a lo que canta, por ejemplo, a la forma de servir. Y que al final de cuentas ha impactado a las personas. Porque yo recuerdo evangelistas, mis respetos, sinceramente, del tiempo de antes, que ya muchos ya están en la presencia del Señor, ¿verdad? Ya fallecieron, y que se notó en esa parte así que su ministerio, lo que Dios les había permitido, estaba en las manos de Él, era parte del propósito, y ellos no era, cuidado, porque aquí viene el evangelista internacional.
Tal vez hacían algunas personas esa mención porque a veces nos enamoramos de los títulos y queremos nosotros tener títulos antes de nuestro nombre, y el título más importante que el día de hoy yo debo de recibir es que yo soy hijo de Dios. Exactamente. Y que fui comprado con su sangre preciosa, redimido, y que tuve esa segunda oportunidad. Y todo lo demás que nosotros tenemos es porque le estamos buscando a Él. En Mateo, en su capítulo 6 y versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Enfocados en Dios, Dios puede permitir que se abran puertas para predicar, porque no está mal lo que puede el Señor abrir para nosotros seguir predicando el evangelio, pero sí es responsabilidad nuestra no confundirnos y decir, bueno, no, es que ahora yo tengo un podcast y es que no, y voy en la moto, no. Si vieran con qué nerviosismo estamos hablando. Exactamente. No, cuesta en esa parte, sí, y lo que dice Luis, ¿verdad? Ahorita hay personas que nos están viendo y nos están viendo como cartas abiertas. Ahorita pueden estar diciendo, ay, está hablando de esto y no lo cumple, o está... No, mi red social, en el específico mío, yo trato la manera, por ejemplo, de que se predique la palabra, ¿verdad? Que se ponga. Sí hay cosas, ¿verdad? Por ejemplo, de compartir de un viaje, de una comida o algo así, porque me gustan ese tipo de cosas también, pero yo creo que una de las cosas más importantes es que si Dios nos ha llamado a tener un espacio y que las demás personas nos van a ver, predicar la palabra y la de verdad. Exactamente. No hacerlo torcido, ¿verdad? Entonces, eso siento yo que es la primera, mantenerse enfocado en Dios. También tenemos otra. El de ser humildes, ¿verdad? Ajá. Nosotros, pues, definitivamente debemos de recordar quiénes somos, para quién nosotros hacemos el trabajo siempre, porque definitivamente no es para engrandecernos nosotros, para ¿qué les diría yo? Para crear fama para nosotros. Definitivamente no. Reconocemos de que somos siervos del Señor, reconocemos de que todo lo que nosotros hacemos es para la honra y gloria de nuestro Padre, ¿verdad? Y debemos de mantenernos siempre enfocados en eso. Sí, ya para ir finalizando, porque podemos seguir hablando del tema, y la verdad es que es muy bueno, pero algo que debemos de siempre recordar es que como el Señor a lo largo de nuestra vida nos ha ido utilizando, y al final de cuentas no olvidar de dónde Él nos ha traído, dónde nos tiene y dónde nos puede llegar a usar o llevar. O sea, todo depende de la disposición que hay en nuestro corazón, porque así como el Señor se lo dio todo a ciertos hombres en la Biblia, también se los quitó todo. Así como el Señor les dio para que ellos tomaran sus decisiones, de igual manera les va a ser demandado. El hecho de haber hecho o no haber seguido lo que el Señor quería para cada uno de ustedes va a ser demandado. Cada una de nuestras acciones, cada una de la influencia que nosotros podamos tener en otros, eso se nos va a ser demandado. Aunque ustedes digan, es que yo no los obligué, yo no les dije, pero nuestras acciones condujeron a esas personas a tomar decisiones, y eso también se nos va a ser demandado. Entonces, ante todo, ya esas son mis palabras de cierre. Yo les voy a dar para que ustedes puedan dejar unas palabras a los que nos están viendo. Principalmente el que debe de llevarse todo el honor, toda la fama y toda la gloria es Jesús, porque sin Él no somos nada. Nosotros solo somos vasos, solo somos instrumentos, y aunque suene mal o muy básico, como decía Luis, para otras personas somos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Sí, yo creo que para ir terminando con esto, cualquier cosa, por pequeña o sencilla que parezca, nos puede traer un poco de reconocimiento, ¿verdad? Llamado fama, ¿verdad? O testimonio, por ejemplo. Si yo soy muy bueno, por ejemplo, en matemáticas, van a decir, vayan con aquel porque aquel es bueno en matemáticas. Si yo soy una persona que, por ejemplo, sé escuchar, miren, es que aquel sí sabe escuchar, vayan con él y háblenle, ¿verdad? O cuéntenle las cosas. Son cosas que lo vamos a ir viviendo y nos vamos creando nosotros ese reconocimiento al ojo público, ¿verdad? Es parte de nuestro testimonio al final. Lo que debemos de cuidar nosotros es que el más famoso en nuestra vida y en lo que hacemos sea Dios. Amén. ¿Verdad?
que su nombre sea levantado, que su nombre sea predicado, que su amor sea demostrado y que nosotros únicamente seamos instrumentos en sus manos. Yo podría mencionar ahorita en este momento algunas personas, por ejemplo, de las cuales yo admiro y que sé que al ojo público pues tienen muy buen testimonio, Dios las usa y están en nuestra comunidad. Porque lo voy a decir, están en nuestra comunidad y también a nivel nacional y hasta internacional podría uno mencionar, porque la tecnología hoy nos permite estar aquí en Guastatoya, pero en nuestro teléfono estamos en el otro lado del mundo, ¿verdad? Y estamos viendo todo lo que sucede. Entonces lo importante es que nosotros, hermanos, que nos están escuchando, nos enfoquemos en Dios, que busquemos la humildad que Él nos pide que cada uno de nosotros tengamos, y que sepamos que el más importante en todo lo que hacemos, en actividades de iglesias, en nuestra vida diaria, en el trabajo, en aquello en lo que eres muy talentoso, es Dios. Amén. Sí, yo en mi caso pues quiero terminar diciendo algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, que la fama en realidad es buena. A mi parecer la fama es buena. Porque la fama, por decirlo de una forma, vende. Es algo como el marketing para uno, ¿no? Entonces, si alguno de nosotros, si alguno de los que nos están viendo tiene esa dicha, esa oportunidad, pues que lo sepa aprovechar, ¿verdad? Sí, que sepan bien para qué utilizan el ser reconocidos, que sepan bien a quién le entregan también sus talentos, sus dones. Y el consejo pues es que siempre se acerquen al Señor, que entreguen todo por el Señor, porque al final todo es vanidad, al final todo se queda, pero la vida eterna es la que nosotros debemos de procurar. Y no quedarnos solo con que, gracias al Señor, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. No, nosotros tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Entonces, hay que expandir el mensaje, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo fama en la Biblia, donde decía que él andaba sanando y les decía, pero miren, no le digan nada. Y se empezaba a regar, ¿verdad? Entonces al final la fama del Señor fue tan grande. Incluso Pedro pudo experimentarlo cuando ya estaba el Señor en su proceso y decían, pero él andaba con él. ¿Por qué era? Porque ya los tenían bien guachaditos. Exactamente, ¿verdad? Entonces, sepamos que ya aprovechar. nos tienen guachaditos. Exactamente. Sepamos aprovechar lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y sigamos adelante trabajando para Él. Amén. Así es. Bueno, muchas gracias a cada uno que pudo estar ahí en sintonía. Les agradecemos mucho el que puedan estar compartiendo y reaccionando también a este episodio. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Ya es frecuente y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Gracias por tu compañía y por venir a compartir acá con nosotros un poco lo que el Señor hace por medio de tu persona también en el lugar donde estás. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a nuestro patrocinador Marpensa TV. Muchas gracias al equipo también que está detrás acá, técnico humano y Estudio Live. Ahí sí que gracias por todas sus atenciones. Y bueno, nos despedimos y esto fue ¡Aviva el Podcast!